Bienvenidos, bienvenidas un día más a Deo, este podcast que rompe y que sobre todo intenta mostrar a la persona extraordinaria desde un punto ordinario. Hoy tenemos a un profesional como la copa de un pino, pero sobre todo a una persona interesantísima y sobre todo, bueno, antes de presentarlo, Gerard, que tiene un background muy interesante que pasaremos a conocer antes de que pasemos a este punto. Necesito que Gerard, en Deo somos muy gamberros y nos gusta saludar a la gente ya de una forma llamativa. Entonces, ya sabes el santo y seña, así que si quieres saludar a nuestra audiencia, por favor. Eso es, buenos días, ¿cómo estáis? Pues bienvenido, Gerard. Bienvenido, Estás en Gerard. tu casa. Muchas gracias, Encantado. Gerard. Odontólogo vinculado a tu propio proyecto, ¿no? Odonto Mm. Sport, muchos años de experiencia. Hemos estado hablando previo a grabar el podcast de pues, toda tu experiencia, tanto internacional como aquí en España. Está trabajando con deportistas élite como Kilian Jornet y otros muchos. Tenemos aquí además su libro, el cual recomendamos encarecidamente que os hagáis con él porque es una joyita. Dejaremos el enlace en la descripción, Dejaremos ¿no? el enlace, dejaremos todas sus redes y bueno, todo lo que él hace también a nivel de investigación, de formación, etcétera. Pero bueno, más allá, que te sientas como en casa, por supuesto, y empezar, ya aparte de si tú quieres presentarte más allá de todo lo que es la presentación clásica, con una pregunta que a mí siempre me hacen, yo como profesional de la salud y que siempre veo también con mis pacientes, es el miedo que se os tiene. O Mm. sea, a nivel de calle, sabemos lo importante que es la boca, sabemos lo importante que es ir al dentista o al odontólogo, pero yo el primero voy acojonado. No Sí. sé, no sé si tú de tu experiencia nos puedes decir por qué ese miedo. Yo siempre le digo a mis pacientes que cada día me dice alguien que tengo cada día algún paciente que me dice esto que mismo que me has dicho tú. Yo siempre les digo que yo me tenía que haber hecho bombero en lugar de ser dentista, ¿no? Porque realmente, ¿qué pasa? Que quizás antiguamente los dentistas estábamos más mal vistos aún porque se hacía dolor, los dentistas no escuchaban al paciente y hacían procedimientos con dolor, sin importar a veces mucho si el otro estaba pasándolo mal o no. Yo intento, o creo que ahora ya se intenta más, que los pacientes no tengan dolor. Por ejemplo, si tengo que hacer una extracción, cuando hacemos una extracción, no es agradable. Por mucha Mm, anestesia que pongas, mm, vas a notar la fuerza, no es agradable. Pero yo creo que se tiene que intentar hacer cada vez una odontología como más pensada para el paciente, o sea, más pensada para ti mismo. Si me estuvieran haciendo a mí esto, me ¿Cómo gustaría me gustaría? que Claro, estar sufriendo, pues al menos el mal rato que le puedes hacer pasar, a veces es un poco de mal rato, pues que sea lo menos mal rato posible, ¿no? claro. Entonces, pues básicamente el control de dolor tiene que estar bien controlado y no hacer una extracción cuando al paciente le duele. Vamos a hacerlo despacio, de menos a más. Yo siempre lo hago de menos a más para ver hasta qué punto puedo apretar sin que tenga dolor. Al paciente a la que tiene dolor, levanta la mano y yo paro. Claro, Mm. claro. Sí, al final, el tener esa comunicación, porque muchas veces parece, yo siempre se lo digo a la gente que formamos, de que no estamos tratando un saco de huesos, estamos Exactamente. hablando de que podemos tener una comunicación bidireccional de, oye, estás bien, bien por aquí, bien por Mm. allá. Em, Me interesa mucho también el hecho de que, bueno, aparte de en tu libro, yo creo que se relata muy, muy bien, pero queremos al final que la gente, más allá de la visión de la boca, es importante revisársela, Mm. que por supuesto, entienda el potencial de impacto que tiene la misma a nivel, por ejemplo, de la recuperación o evitar lesiones. Mm. Hablamos de que la boca tiene un impacto directo y, bueno, nosotros en nuestra forma de trabajo, en nuestra metodología, la boca es el gran hub, el gran centro de información, conecta con tronco del encéfalo, pero sin meternos un poco en esa parte más neuroanatómica, eh, la estrecha relación que tú le encuentras a nivel deportivo de tu experiencia, cuéntanos hasta qué punto para ti, por ejemplo, podrías decirnos, oye, pues si la boca está tocada, si una encía está tocada, si un diente está tocado, Mm. ojo. Pues sí, desde la vista del odontólogo, la boca tiene varias perspectivas de verla, pues por ejemplo, en la que decías, ¿no? De inflamación, de oclusión, qué relación tiene la mandíbula con el maxilar, si están de alguna forma en esa dimensión en tres dimensiones, ¿no? Si están con una mal relación, seguramente a mí me va a cambiar la posición de la cabeza respecto al cuerpo y el cuerpo va a tener que estar haciendo unas pequeñas rectificaciones o modificaciones en mi equilibrio que puede traducirse después en una sobrecarga en el isquiotibial, por ejemplo. Y como decías, lo de inflamación es muy importante no tener gingivitis. Todo el mundo va a tener gingivitis en su vida, seguro, es imposible no tener. Pero se trata de tener esta inflamación lo más controlada posible o lo más baja posible,
porque ya se ha visto, hay bastantes estudios que demuestran que cuando tienes inflamación gingival, a través de unas citoquinas y a través de unas proteínas y unos precursores proinflamatorios, pasan al resto del cuerpo por las venas y las arterias que tenemos en las encías, se van al resto del cuerpo y se van con especial predilección en los músculos que están recuperando. Por ejemplo, si yo tengo un ciclista que lo que utiliza cuádriceps, gemelos, isquios, pues estos marcadores de inflamación, estas citoquinas se van a ir hasta a estas piernas y van a hacer que esta inflamación no sea, o esta recuperación no sea del todo óptima, y lo que va a hacer es Ujú. retrasar la misma recuperación. ¿Qué se ha visto? Pues han cogido y se ha visto que la gente que tiene gingivitis o periodontitis, que es la fase después de la gingivitis, o los deportistas que tienen estos problemas, pues su recuperación se ve retrasada entre un 4 y un 5%, que Claro. quizás para una persona normal no sea mucho, ¿no? Pero para un deportista, Rendimiento eso es ¿qué oro. pasa? Que si yo estoy recuperando menos cada día, un 4% menos cada día, el día siguiente no voy a poder entrenar a mi 100%, voy a estar Claro, entrenando al 90 y pico. claro, Entonces es muy importante que si eres deportista no Claro. tengas inflamación en las encías, porque esto te va a retrasar tu recuperación, claro. seguro. Y si es tan importante el tema de la boca, sobre todo en rendimiento, yo creo que cada vez la gente es más consciente, los clubes o instituciones deportivas o representantes, toda la gente que está en este mundillo, cada vez es más consciente, pero ¿tú crees que en un futuro una figura, por ejemplo, como la tuya, odontólogos, tendrá muchísima más importancia de la que tiene ahora? Por ejemplo, en un equipo profesional, en un equipo, en un deportista élite, que haya sí o sí, igual que tienen su fisio, su entrenador, su representante, que haya un odontólogo. Sí, yo creo que en los próximos 5 años ya van a estar con todos los equipos profesionales, Ujú. van a tener su propio odontólogo, porque cada vez ya hay más estudios, están sacando más estudios y cada vez hay más investigación en esta línea que demuestra que la odontología o que la salud oral va a afectar tu rendimiento en positivo o en negativo. Podemos mejorar o se puede empeorar Claro. por la boca. Entonces, la odontología del deporte es una especialidad que es relativamente nueva, pero sí que yo lo veo porque, por ejemplo, yo he estado con Red Bull. En Red Bull no sabéis la cantidad de profesionales que hay. Hay 200 personas trabajando por un equipo de 45 ciclistas, 200 profesionales. Hay dermatólogos, hay podólogos en ese, porque hay varios. Hay psicólogos, un montón de nutricionistas, un montón de fisios. Pensar que hay un fisio para cada 2 corredores, pero no hay odontólogo. Hasta este año que he estado yo, no había odontólogo, nadie miraba la boca. Y yo he Claro, visto claro. muchas cosas que se tienen que arreglar porque les pueden afectar Sin duda. en su día a día, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en 5 años máximo, la mayoría de equipos que quieran prestar atención a sus deportistas van a tener que tener un odontólogo en plantilla. De manera obligatoria. Mm. Y con esto precisamente que comentabas, que imagino que sí, pero para que nos comentes algún caso, no hace falta que digas obviamente nombres, Mm. pero ¿has visto cómo después de la intervención de vuestro campo mejoran dichas lesiones o cosas que estaban pasando durante mucho tiempo? Mm. Porque es que esto es muy, muy potente. O sea, lesiones Sí. que parecen crónicas, que no se recuperan, Mm. que es como que el cuerpo funciona por partes, tocamos la boca y ¡oh, magia! Mejora todo. No, el cuerpo está hiperconectado y hay niveles de importancia y hay sistemas, como tú estás comentando, de que estamos hablando de que eso pasa a torrente sanguíneo y que a lo mejor presumiblemente pueda neuroinflamar y pasar también barrera hematocefálica. Entonces, o arriba o abajo, o bidireccionalmente puede inflamar, ¿no?, todo el sistema. Mm. Entonces, ¿tienes algún caso que tú mismo te impresionara de decir, wow? Sí, el caso que más he flipado es con Carlos Sáez. Carlos Sáez, lo puedo decir porque he hablado muchas veces con él Ujú. y sabe que a veces lo explico. Carlos Sáez es un corredor de 1500 español, ahora mismo es la segunda mejor marca de España y seguramente va a ir a los Juegos Olímpicos en Londres Qué bueno. si todo va igual, porque es un chaval que es muy fuerte. Entonces, Carlos estuvo 3 años sin mejorar marcas, él tiene ahora 26, creo. Pues estuvo 3 años, hace un año, estuvo 3 años sin mejorar su marca de 1500. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé bien qué pasaba, pues casualmente fue al dentista porque se quería poner ortodoncia Ujú. y el dentista le hizo una radiografía, siempre hacemos una radiografía, y se vio que tenía una infección a nivel de un molar. Eh, y dije, "Neno, hostia, te tienes que arreglar esta infección antes de poner ortodoncia". Y una infección, qué raro. Sí, sí, le arreglaron la infección y una vez esta infección estaba arreglada, Carlos a los 3 meses volvía a hacer mejor marca personal. El año pasado ya se clasificó para el Mundial. Este año, hace un mes, se ha clasificado ya para el Mundial de 2026. O sea, está volviendo a mejorar. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando yo tengo una infección y el cuerpo la está encapsulando para que no se esparza,
estamos gastando metabolismo nuestro, estamos gastando recursos Claro. para que esta infección se quede ahí. Entonces, un deportista de élite tenéis que pensar que siempre están en la frontera de la enfermedad o la lesión y aquí sería la salud, ¿vale? Al final lo que tenemos que hacer es proporcionar la mayor salud sistémica para los deportistas, es lo que dice el doctor Álvarez Herms, y la boca, evidentemente, pues forma parte de esto. ¿Qué pasa? Que si él tenía una infección en la boca con su cuerpo gastando recursos, esta línea había bajado un poco. Entonces, Carlos estaba siempre por arriba lo que sería estaba en la zona de enfermedad-lesión. Mm. Eh, por eso no le salían los entrenos, porque su cuerpo estaba gastando recursos y se ha visto que cuando le hemos sacado esta infección, el tío ha salido Ha pegado disparado el como un pico. cohete. Sí. Qué Entonces, bárbaro. si por ejemplo esto cada vez se sabe más, como has dicho, hostia, aquí 5 o 10 años Mm. estaremos viendo a lo mejor que las marcas personales de los propios deportistas o de a futuro rompan récords cada vez de una Mm. forma más, no fácil, porque obviamente hay un trabajo brutal, pero que cada vez nos acostumbremos más a ver, oye, mira, marca personal, récord mundial, récord europeo, récord tal, tal, tal. Ujú. ¿Tú crees que eso puede llegar a pasar con esta concienciación y este trabajo y que estáis haciendo con la boca? Yo creo que algunos deportistas que tienen problemas bucales que no se lo tratan, si te los tratas y mejoras, seguramente vas a mejorar el rendimiento. Muchas veces la biología no es uno más uno son dos, a veces no podemos decir que hay una relación directa 100%, pero sí que hay una relación bastante estrecha entre salud oral y deporte. Entonces yo sí que entiendo y sé que si hay deportistas de élite que tienen mal la boca, porque a mí me llegan muchos mensajes Digamos, cada Gerard, semana. con tu permiso, si eres tan amable, para que vean un poco el calado y la capacidad, vamos a decirle, Iván, que nos ponga en imagen. Bueno, pues un vídeo precisamente de hace unos días que pues, tienes el placer de poder trabajar y colaborar con Kilian Jornet, que yo para mí lo voy a presentar directamente como el extraterrestre de la carrera, ¿no? De, pues, si hay una persona en este mundo que nació para esto fue él. Y su caso es otro ejemplo más de cómo los profesionales al final cada vez se preocupan más porque saben que eso está pasando y todas estas cosas que les pasan pues pueden precisamente atañar o reducir su rendimiento, ¿no? Sí, sí, total. El caso de Kylian es un caso que es pues, especial, ¿no? Como es él. Kylian ha pasado muchísimos años corriendo 7 u 8 horas al día sin beber agua, sin comer. Y esto le ha provocado que la saliva se seca cuando estamos respirando por la boca durante muchísimas horas de actividad. Y entonces tenemos una erosión dental por acidez, ¿no? Una erosión que ahí pues, ha provocado algunos problemas. Y bueno, nada, con Kylian lo que hemos hecho es hacer le hemos hecho una estrategia para intentar minimizar el posible daño a Ese futuro. impacto. Sí, la lástima es que no conocía a Kylian hace 20 años y yo sabía lo que sé ahora, le Bueno, hubiéramos podido ayudar un poco más. claro, Pero bueno, claro. Fuiste a correr con él, ¿no? Que nos has comentado antes. sí, La, la cara lo dice todo. fui a intentar correr con él, pero ya, pues como sabéis, ¿no? Kylian es un animal. Yo siempre he corrido, siempre he entrenado, he competido muchísimo, pero a mí me costó mucho seguirle su ritmo a 10%, que debía ir él. Yo iba a 100, él iba a Iba 10. de paseo. Pero fue una experiencia espectacular. Qué bueno, qué bueno. Pues siguiendo con la entrevista, otra de las grandes desconocidas, quizá para el público de a pie, pero importantísimo, ahora, bueno, está de cierta moda, todo el mundo sabe que la salud digestiva es importante, que todo lo que pasa en esa salud digestiva puede igual mediar con inflamación, mediar con un montón de patologías o enfermedades, pues hablamos desde la poliartritis, fibromialgias, de que al final la inflamación presente en el cuerpo humano puede generar causas multisistémicas que, pues al final desde el mundo biomédico le vamos poniendo etiquetas, Ujú. pero no se le da solución. Hay una barrera, que casualmente de nuevo en la boca, que es el primer microbioma del que nadie habla y desde tu experiencia, ¿qué punto? Porque sabemos que hay mucha evidencia y cada vez más investigación robusta sobre ello, pero desde tu parte, ¿no? La que te toca, es hasta qué punto consideras esta primera barrera como importante en luego ese segundo eje que es el sistema digestivo, porque Mm. todo el mundo dice, ah, sí, el estómago, pero nadie está mirando la salud de la boca, nadie habla de ese pH, nadie habla de cómo tiene la alcalinidad, Mm. nadie de los propios bichos que tenemos en la boca que cuidan a esa segunda barrera. Si nos Sí. puedes contar un poco tu experiencia. Buah, es súper importante todo el tema de microbioma oral. Yo no soy experto en microbioma oral porque es un mundo entero, pero sí que hay una relación súper estrecha porque, por ejemplo, las cepas que hay, tenemos unas 700.000 cepas de diferentes microbios, hongos, hay muchísima, muchísima población en la boca. Y, por ejemplo, el Listerine con alcohol se carga a muchas cepas, muchos microbios, porque el alcohol se carga a Todo.
y mucha gente está haciendo enjuagues Enjuagues. con Listerine con alcohol o Claro, con al enjuagues CEO con alcohol. Al CEO de Listerine no le ha gustado esto, ¿eh? No, No. menos Ahora uno. mismo. No, Que tenemos un partner menos. También otra cosa que hace mucho la gente es con la clorexidina, enjuagues con clorexidina, que es un desinfectante. La clorexidina básicamente solo sirve cuando estás saliendo de una intervención en un dentista, que te has hecho alguna intervención en las encías o De te manera ha dicho el puntual, dentista, ¿no? enjuáguete con clorexidina 15 días máximo, porque esto nos va a hacer, la clorexidina lo que hace es ennegrecer o oscurecer los dientes, y la otra es que se carga toda la microbiota oral. Por tanto, como decías, hay una relación súper estrecha entre microbiota oral y microbiota intestinal. Y como sabéis, hay un eje entre microbiota intestinal-cerebro. De hecho, ya se han hecho estudios, ¿no? O se han hecho pruebas con gente que tiene depresión. Le han puesto microbiota en su intestino de gente que no tiene depresión y ha mejorado esa depresión, ¿no? Han salido un poco de la depresión. O sea, yo le veo es una El importancia impacto, máxima. Aparte también qué bueno. en todo lo que es salud oral, si yo tengo cepas de Streptococcus mutans, que son las microbios que se encargan de hacer caries, pues voy a tener más caries. Si yo respiro por la boca, voy a acidificar el medio. Respirar por la boca, para que me entendáis, mientras dormimos, ¿vale? O mientras estamos en reposo, tenemos siempre que respirar por la nariz. El ser humano está hecho para respirar por la nariz, no por la boca, y cada vez se respira más por la boca. De esto, si queréis, hablamos luego. Pero lo que se ha visto, pues que si yo respiro por la boca, acidifico el medio, me cargo muchas bacterias que me servirían. Por ejemplo, hay otra bacteria que se llama Bellionella. La Bellionella es súper importante en deportistas, porque cuando yo tengo un buen estado de Bellionella, me va a generar a través de la boca, me va a generar más óxido nítrico, y este óxido nítrico lo que hace es las arterias y las venas se dilatan un poquito y tengo una mejor circulación. Por tanto, es súper importante la microbiota oral. Aquí es cuando habrá gente que esto le suene, porque hay aportes nutricionales, o sea, de suplementación, que metemos óxido nítrico para suplementar, y no, nuestro cuerpo siempre tiene una capacidad biológica brutal para esa homeostasis y para conseguir, por ejemplo, el óxido nítrico, pero si todo esto no se da, no se da. Yo quiero sumar a lo que tú decías, que ya hay investigaciones que hablan de mejoras del autismo y mejoras de trastorno de atención y muchas cosas que pasan en nuestro diario y que la gente normaliza y entienden que no tienen solución, y que todo esto es salud oral dentro de ese eje, pues, intestino-cerebro, pero la boca es esa primera barrera, y bueno, ahora está empezando a popularizarse, como todo pasa siempre, pues parece como que está más de moda, pero el impacto, yo insisto, es tan sumamente bestia. Nosotros en consulta hemos tenido casos maravillosos de mejora solo entendiendo cómo funciona la biología inflamatoria, toda esa parte de bichitos que tiene que haber, y que en muchas ocasiones, ahora hablaremos más de todos estos temas, porque pregunta entonces, para todos los que nos hemos enjuagado con Listerine u otras marcas comerciales, no decimos más, porque si no vaya a ser que nos censuren, ¿no? Pero, ¿cuál es tu recomendación de base si hay que enjuagarse para tener, ¿no? ¿Qué enjuague? Hay gente que se lo fabrica, hay gente que, pues ahora está muy de moda lo del tema del aceite de coco. ¿Cómo ves? ¿Qué cosas reales son y qué beneficiosas al 100% para nuestra boca? De primeras, yo no recomiendo ningún enjuague, porque no van ni mejor ni peor. Simplemente el enjuague se ha visto que los 20 minutos después que tú ya te hayas enjuagado vas a tener una boca más fresca, un aliento más fresco. Pues bueno, si te compensa, pues adelante, pero no vas a tener ninguna mejora. Sí que yo soy bastante pro de las cosas naturales, entonces yo, si alguna vez alguien me recomienda, me pregunta por enjuague bucal, yo te diría aceite de coco con un poquito de orégano, una gota de aceite de orégano. Cuando te levantas, te enjuagas y escupes. Esto va a hacer que por la noche se macera mucho, se fermentan mucho los alimentos, y esto va a hacer, o sea, te va a poner en una posición mejor de lo que tenías antes, ¿vale? Se me ha ido la palabra de la boca, pero ya te digo, yo si recomiendo algo es esto: aceite de coco con un poco de orégano, pero ya está. Yo ¿cómo se llama? Cualquier enjuague que puedas encontrar en el supermercado, yo no te lo voy a recomendar. Eres lo típico de 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. Sí, Es pues el tú 1 de no. 10. No, yo no lo recomiendo. Pues tú no. El 1 de 10. Y llegamos a otro tema que creo que es muy candente. Poblacionalmente, yo diría que, también es verdad que no puedo ser objetivo, pero te diría que 8 de 10 de mis pacientes, para que no lo sepa, yo, entre otras cosas, soy preparador físico, pero también soy fisioterapeuta, llegan a mi clínica con bruxismo. La mayoría, además, llegan obviamente con células de descarga. Yo siempre pregunto ¿cuál ha sido tu progreso con la célula de descarga? Ahí mójate hasta donde tú quieras, pero desde la perspectiva que nosotros tenemos es igual. Como yo siempre tengo la misma analogía, digo,
igual que hacemos recomendaciones o pautas de, oye, antes del sueño, intenta pues no evitar comidas copiosas, comidas además chiclosas, excesivamente frías, porque si no se activan unos receptores que hacen que tú fomentes tal, tal, tal. Pero hasta qué punto, si yo a una persona le meto algo para que muerda, pues eso nos puede ayudar. Entiendo que hay casos que sí, casos que no, pero cuéntanos tu experiencia. Buah, mi perspectiva con el bruxismo el último año ha cambiado muchísimo. Yo era antes el típico dentista que me venía un paciente con bruxismo y te daba una férula de descarga sin pensar nada más. Y ahora cada vez estoy más lejos de esto porque yo lo que veo es que si solo le ponemos la férula de descarga sin preocuparnos del resto, de cómo está ese paciente, de sistemas nerviosos, no hacemos una buena praxis ni mucho menos. Claro, te van a decir, yo es que mejoro, claro, mejoras porque ya no cierras tanto la boca, estás protegiendo los dientes, pero el principal problema del bruxismo es la discrepancia que hay entre sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Yo ahora mismo lo que hago es intentar valorar cómo estás de UFC, de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Le pregunto mucho al paciente cómo está de estrés, qué le causa ese estrés, Qué bueno. qué podemos hacer para mejorar ese estrés, qué podemos hacer para activar el sistema parasimpático o el nervio vago, porque ahora mismo lo veo más así, más, tiene que ser más una visión más inclusiva de todo lo que envuelve a este paciente, porque si yo le pongo una férula de descarga, el paciente va a seguir apretando. El problema es el estrés, no es el, Claro, no es el claro. mismo apretamiento, ¿no? Y entonces, pues estoy cada vez intentando coger más técnicas o más herramientas para mí que me puedan servir para que, Para oye, regular, quizás sí que te pueda dar la férula al final, pero antes de la férula vamos al fisio, vamos al vamos a probar. osteópata, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar este sistema Disbalance. nervioso Mm, simpático que está tan activado. qué bueno. Podríamos decir entonces que la férula, entre comillas, sería como un parche al fin y al Sí, cabo. O sea, 100%. puede ir bien, pero al fin y al cabo no va al origen del problema, como tú bien estás Es comentando. un parche es la vía rápida que tiene el dentista para, tienes bruxismo, toma una férula, me pagas lo que te cueste, y yo tan contento y tú también. Pero realmente yo creo que no se tiene que enfocar solo con, me viene un bruxista, te doy una férula, no. Es mucho más complejo que esto. Claro, qué bueno. ¿Y qué relación has encontrado, por ejemplo, que la hay, pero desde tu perspectiva y además visión clínica, que es lo importante, que tú ves personas y deportistas todos los días, por ejemplo, a nivel de cambio y trastorno postural, porque esto siempre se ha hablado, pues oye, el sistema orofacial, el sistema estomadomático es un regulador y lo es, pero ¿qué experiencia estás teniendo tú también con, por ejemplo, síndromes posturales o alteraciones que luego ya has comentado algo de lesiones musculares, Mm. pero ¿has tenido también algún caso o anécdota chula o dentro de tu lectura qué nos puedes también plantear sobre todo esto? Bueno, sobre todo con pacientes que tienen mala relación de maxilares, ¿vale? Sí. Por ejemplo, os pongo un caso, un ejemplo que es bastante sencillo a esa cámara. Me voy a Sí. poner de lado para que lo entendáis. Eh, El ser humano está preparado, está diseñado genéticamente para nacer en clase 1. Clase 1 es la relación que tengo entre los dientes Ujú. de abajo y los Mm, dientes de arriba. Para que os hagáis una idea, si yo tengo esta relación de aquí, esto es una clase 1, esto es una clase 2, esto es una clase 3. La gente que cuando llueve le entra agua por la boca. exacto. Entonces, pues si yo tengo una clase 2 que cada vez más por epigenética se están desarrollando maxilares en clase 2, por ejemplo, una clase 2 va a hacer que yo tenga la mandíbula retruida. Si yo tengo la mandíbula retruida, mi cabeza lo que va a hacer es tirar un poquito hacia adelante, un grado, aunque sea un grado hacia adelante, para intentar compensar esta retrusión mandibular. ¿Qué pasa? Que si tiro la cabeza un grado hacia adelante, toda la cadena posterior, si me levanto y me veis, toda la cadena posterior va a estar rectificando hacia atrás un poco. Y esto va a hacer que toda mi zona posterior, Se cargue lumbares, más. glúteos y isquios, ah, se acaben Cargando más, cargando más, ¿vale? aumentando la Se tensión. acaben cargando más. Y esto hace que, por ejemplo, Ronaldinho, clase 2 exagerada, tuvo un montón de problemas de isquios. Muchas veces me dicen, no, es que todos los futbolistas, ¿qué futbolista no tiene problemas de isquio? Ya, pero seguramente, si fuera así, Pau Gasol, cuando fichó por los Lakers, le hicieron ponerse ortodoncia por contrato. ¿Por qué? Porque el médico o el dentista que había en ese momento en los Lakers, Pau Gasol le pasaba lo mismo, una clase 2, apiñamiento dental por respiración oral. em, el médico de los Lakers sabía que si no le ponían ortodoncia iba a acabar cargado de isquios, entonces le Claro. hicieron poner una ortodoncia. Entonces hay una relación estrecha entre cómo tenemos la relación vocal, o por ejemplo Rafa Nadal, mordida desviada. Rafa Nadal tiene una mordida desviada, si veis fotos de Rafa Nadal, mordida desviada, una compensación de hombros porque hace compensar, esto hace doblar no, ¿cómo se llama? Sí, Hace la rectificar columna, la- rectificar la columna, una rotación antero-posterior de la cadera, y las rodillas y los los tobillos. tobillos están asimétricos. Entonces,
si eres deportista o si eres persona también, si te interesa no tener muchos problemas en tu futuro, porque los deportistas muchas veces no se quejan de nada porque tienen 20, 25 años. Con 20, 25 años nuestro metabolismo está a 100%, no tenemos ningún problema, pero cuando tienes 40 empiezan a venir las cosas. Que Claro, yo, por ejemplo, tengo una pierna un pelín más larga que la otra, ya lo sabía desde pequeño, me dijeron, va, tú tira. Yo competí muchísimo, nunca había tenido ningún problema, fue a hacer los 37 por ahí, empecé a tener problemas y ahora ya tengo aquí una sobrecarga por esta pierna más larga que tengo. Entonces, pues si lo puedes controlar desde la boca porque ponemos una ortodoncia y se soluciona, pues quizás vale la pena. claro, claro. Al final esto solo demuestra la capacidad de regulación que tiene el propio sistema nervioso, pero que no es que haya una parte que importe más que otras partes, pero sí que es verdad que en cuanto a la información y la influencia de la información, pues siempre decimos, oye, pues como hablamos el otro día en un podcast que os recomiendo ver con Roberto, especialista y optometrista, pues claro, la visión, y nos decía, ¿qué porcentaje le das tú a la visión de importancia, ¿no?, para el deportista o para la persona? Mm, Dice, los estudios son claros, pues entre un 85 y un 90% de la información es toda visual. mm, ¿Cuánto no estamos conociendo la información que nos da la boca? Porque ya hemos estado hablando de inflamación, de microbioma, de masticación, de fonación, porque luego al mm. final es todo. Entonces, obviamente hay órganos o partes del cuerpo que tienen una influencia mucho mayor y eso no quita que, pues claro, a la gente cuando dice el corazón, hombre, si el corazón te muere, digo, claro, claro, Mm. palmas, digo, pero el corazón es un músculo, o sea, el corazón, su función básica es eléctrica y muscularmente perfusionar. ¿Vale? Pero es que todo esto está regulando luego el tronco del encéfalo y por eso insistimos y aparte pues te hemos traído a ti para que no solo des esta visión, sino como muy bien estás comentando, pues al final todo el cambio que puede suponer, Mm. que es tan importante dentro de todas estas interrelaciones. Luego, hablando un poco también desde la experiencia que a nosotros nos llega, yo es una cuestión un poco que me planteo. Casi siempre o a muchos pacientes, por ejemplo, en tu caso profesional, ¿cuándo determinas, por ejemplo, que las muelas de juicio, Ujú. ¿vale? Esos últimos cordales, ¿por qué se suelen extraer siempre de tu experiencia? Eh, no sé qué número de porcentaje tú ves en consulta, pero más o menos desde tu experiencia, ¿cuándo valoras que es importante quitar una muela de juicio? Porque hay muchos pacientes que llegan, por ejemplo, a nuestra Ujú. consulta con fisioterapeuta y dice, yo me lo quitaron y no sé muy bien por qué a día de hoy. Digo, bueno, pues tendrá una importancia, tendrá una prioridad. Yo, como yo digo, no es mi campo, Mm. pero siempre escucho, como tú bien comentabas, siempre escucho qué me tiene que contar la persona y a partir de ahí, pues que nos cuentes un poco tu experiencia sobre esa famosa muela de juicio, de por qué se extraen, por qué no se extraen y cómo tú planteas la visión, ¿no?, que tienes sobre la boca. El problema es que cada vez tenemos menos espacio en los maxilares Ujú. eh, por temas epigenéticos, porque cada vez estamos utilizando menos los músculos masticatorios, porque cada vez la comida es más blanda, desde la revolución Ajá. industrial, comida más blanda, menos desarrollo de los músculos de la boca, igual a menos desarrollo de los huesos de la boca, de los maxilares, ¿no? Por esto hace que nuestras arcadas, si las comparamos con huesos o con cráneos que hay hace 500 años, pues son más pequeñas. Esto hace que no haya espacio para las muelas del juicio. Por tanto, mucha gente no tiene espacio para estas muelas del juicio y cuando salen empiezan a doler porque no pueden salir y están Claro, empujando. claro. Para mí, básicamente es cuando tengo que sacar una muela del juicio, cuando duele. Si duele, si da problemas, por ejemplo, porque está en una mala posición y está haciendo una caries en la muela de adelante, pues la sacamos. Eh, si, por ejemplo, está saliendo en una mala posición también y a la persona le duele porque le está chocando con la parte de arriba o la parte de abajo, se saca. Pero si no, yo así sacarlas por sacarlas no las saco. Solo es si hay algún problema, te la podemos sacar. También se ha visto que si eh, sale una muela de juicio, no hay espacio, la persona quizás adelanta un poquito la mandíbula o solo está comiendo por un lado, pues esto también genera sobrecargas Ujú, que ujú, no nos ujú. interesan. Pero así sacarlas por sacarlas todas, no. Sí, al Es final depende. escuchas. Por tanto, aquí es además una parte, digamos, del podcast que siempre intentamos hacer autocrítica dentro de pues, nuestra propia profesión, en el caso de que vengan profesionales, igual que cuando vienen deportistas al deporte. ¿Crees que en muchos casos ha habido demasiada intervención o que se han quitado ya no solo muelas de juicio, sino intervenciones que podrían haberse evitado ya no solo con prevención, porque la que tú decías, si hubiese pillado a Kylian hace 20 años, ¿cuántas cosas hubiésemos evitado? Vale, pero vamos a imaginar que esto no puede suceder porque ya te llega la persona como te llega. ¿Hasta qué punto ves tú necesaria en muchas ocasiones esa intervención? O si tienes otras o tenemos otras estrategias donde tú puedes mandar, sabemos que hay casos que, oye, pues si hay una infección, tal, pues hay que hacerlo, pero desde tu visión, ¿crees que se hace demasiado, que está bien?
Por cierto, todos estos contenidos de los que estás disfrutando y estás viendo no salen de la nada, salen gracias a profesionales que se cuestionan, que quieren ir un paso más allá y que no entienden el cuerpo simplemente como una simple estructura. Por eso existe Readaptación Entrenamiento, una formación transformadora que acoge a profesionales sanitarios y a entrenadores en los que ya están cansados de tratar el cuerpo simplemente como una suma de partes y ahora sí entienden el sistema nervioso central, el cómo abordarlo, el cómo desde la patología, la lesión al rendimiento conseguirlo. Pero te dejo todas las redes sociales para que puedas seguirlos en readaptacionyentrenamiento.com. Yo creo que se hace demasiado. Ujú. Y quizás me meto en un texto que no Sarao, me ¿no? debería meter, ¿no? Pero el dentista es un profesional que muchas veces va, bueno, la mayoría de veces vamos a comisión. Entonces, yo sé, porque he visto, porque lo he visto así y porque lo sé que pasa, que muchas clínicas están exigiendo tratamientos o están exigiendo un mínimo de facturación a los dentistas y si no llegan, pues no van a cobrar Ya, tanto. Si ya. llegan a ese límite o ese mínimo de facturación, van a cobrar mucho más. Claro. Entonces, yo he visto casos que han hecho endodoncias, han matado nervios, se han sacado dientes y han puesto implantes donde quizás no hacía falta y lo podíamos abordar de otra manera. Eh, Qué bueno. ya sé que no todos los dentistas son así, evidentemente, pero sí que hay un grupo que lo hacen porque lo sé, porque lo he visto. Claro. Entonces, ahí cada uno con su tranquilidad, con su paz interior. Yo lo que quiero es dormir cada día tranquilo, seguro que he hecho errores porque yo he hecho Todos. errores, todo el mundo ha hecho errores. Claro. Lo que pasa es que yo lo que intento siempre es dar el mejor servicio al paciente eh, sin pensar si esto va a costar más o menos. Pero yo siempre juego con la baza de la mínima intervención posible, ser lo más precavidos, primero vamos a probar esto y si no funciona ya iremos a mayores, pero vamos a probar primero la mínima intervención. Claro. Que no funciona, pues ya lo intentaremos lo otro, pero no ya de buenas a primeras. Si yo tengo una muela que está rota y me ha llegado nervio y pues hostia, no lo voy a sacar y voy a poner un implante, que esto se hace, pues quizás lo voy a hacer una endodoncia y le voy a reconstruir el diente porque no sé, ¿no? Yo lo veo más así, ¿no? Vamos a hacer la mínima intervención. Esto es No, no, lo que no. yo pienso, ¿eh? Y es dentro de nuestro código deontológico es primum non cere, es primero no hacer Mm, daño. O sea, sí, deberíamos de partir todo de la misma base, luego ahí ya, lo que pasa que todos todos los profesionales, yo creo que todas las profesiones siempre hay un interés económico, siempre hay una presión por parte mm, de un lobby o parte de X, ya no hablemos de empresas, sino de que casi está estamentado así. O sea, la mm, fisioterapia pasa igual. O sea, parece que tienes que vender un conjunto de sesiones de bono de no sé cuánto para no sé qué, no sé cuánto, y porque si no, la clínica no factura. Yo soy el primero que tengo una clínica abierta. ujú, Y es como, ya, pero es que a lo mejor la persona no lo necesita. O sea, claro, primero pensemos qué es lo que la persona necesita, eh, porque yo insisto mucho, y no sé, ahora me comentas, pero desde la visión tanto más humana como más personal, como que luego la persona lo que va buscando es resultados, mm, a veces esos resultados no llegan por la invasividad o por la extracción, sobre todo del mundo quirúrgico. A nosotros el mundo que nos toca es yo en más de 20 años de profesión, te diría que más del 50% de hernias intervenidas no han salido bien y no solo no han salido bien, sino que 10 años después, que lo que pasa es que nunca se hace ese seguimiento prospectivo de ver cómo evolucionan esos casos quirúrgicamente para el traumatólogo opera y si a los 6 meses ya pues, no tiene radiculopatía y los síntomas han mejorado, ya, pero a nosotros, luego nos llegan a consulta, pues esas espaldas intervenidas quirúrgicamente, igual que esas bocas intervenidas, mm, donde dices tú, qué locura, o sea, cuántas cosas se podrían evitar, cuántas cosas podrían cambiar simplemente por el hecho de decir, oye, lo que tú comentas, ¿por qué no probamos? mm, Porque luego siempre la cirugía está. Yo siempre para mí esa es no es que sea la última bala, porque luego siempre hay vida. O ujú, sea, después de la muerte ya hablamos, pero siempre hay vida. Entonces vamos a probar con medidas conservadoras, que son a lo mejor pues todas las recomendaciones que además tú nos estás dando y nos vas a seguir dando. Y a partir de ahí, oye, pues ya tomas una idea. Dentro de que tú eres el primero que lo notas a nivel de bolsillo, porque seguramente si tú haces cierta intervención cobras más, igual que mm, si yo tengo un paciente durante más sesiones, también gano más dinero, pero vivimos en un mundo en el que al final, como a mí me llegan muchos pacientes, si a mí no me importa el dinero, a mí lo que quiero es que me traten como un ser humano. Digo, mm, claro, digo, es que eh, igual que dar con diagnósticos clínicos que llegan continuamente. Es que el otro día, pum, y me dijeron que tenían, ¿sabes? Y es como tal hostia en la cara, tal impacto, ya, tal bestialidad que no sé, nosotros estamos muy en la línea de todo lo que tú planteas, porque, bueno,
Por eso también hemos creado DEO, que siempre Ujú. la gente nos pregunta, ¿y por qué? Porque es que no hay cosas humanas. O sea, y al final es una necesidad del ser humano ser humano. Mm. Si no, pues al final, o sea, a mí siempre utilizo la frase, somos, pues eso, personas. ¿Dónde están los humanos? Hay que ser más humanos entre personas, ¿no? Sí. Qué interesante. Pues una de las cosas que luego queríamos plantear, ahora que además estamos bordeando esos límites de qué cosas se hacen bien y mal, es, por ejemplo, errores que estemos cometiendo personas de calle que tú creas que cambian de manera masiva Ujú. pues toda nuestra salud. Ya no estamos hablando de salud Mm. bucal, creo que la gente que nos esté viendo ya está viendo el impacto y la dimensión de todo lo que estamos hablando, o sea, de cómo puede cambiar tu salud integrativa. ¿Qué cosas crees que pueden ayudarme a mí, a él, en nuestro día a día, que tengamos que tener en cuenta? Si nos tuvieras que dar 3 recomendaciones, 5 Pues recomendaciones. si tuviera que darte solamente una y que pueda hacer impacto a la mayor cantidad de gente posible, te diría la respiración bucal o la respiración nasal, porque cada vez más se está respirando por la boca por un tema bueno, del pecho, ¿no? Se está dando cada vez menos el pecho Ujú. y, bueno, os hago una explicación rápida para la gente que no entienda de qué estoy hablando. Cuando ancestralmente a un niño nacía, ¿no? Le daban el pecho, la madre se lo ponía en el pecho y empezaba a mamar. ¿Qué pasa? Cuando esto es el paladar, me pongo en esa cámara para que veáis, esto es el pezón de la madre y aquí va la lengua, ¿vale? El niño lo que hace es este movimiento así. Y llega un punto que el niño, mientras está absorbiendo, mamando la leche hacia este lado, ¿no? El niño se queda dormido con la lengua enganchada en el paladar por presión negativa. ¿Qué es presión negativa? Si hacéis en casa nen, 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 la n, cuando yo hago la n, cierro la boca y trago saliva, veréis que la lengua se queda enganchada en el paladar. Eso es presión negativa. Ahí es donde tiene que estar la lengua siempre, menos cuando hablamos o comemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo la lengua enganchada al paladar, mi única opción es respirar por la nariz. Y si yo respiro por la nariz, mi maxilar, porque crecemos mientras dormimos, ¿vale? Ujú, La ujú. hormona de crecimiento se genera cuando estamos en fases profundas del sueño. Si yo tengo enganchado la lengua en el paladar mientras estoy durmiendo, cuando soy niño y voy creciendo, este paladar va a crecer ancho y con un espacio suficiente para los dientes. Hay Necesario. una colección en París, colección de Morton, 1300 cráneos pre-revolución industrial, ninguno tiene apiñamiento dental, Hostia. ninguno tiene el tabique nasal torcido, ¿vale? Esto es por esto, porque ancestralmente nos daban pecho y mientras íbamos creciendo, porque ya la lengua se acostumbraba a estar arriba, una vez ya dejábamos el pecho, da igual, la lengua se acostumbraba a estar arriba, la posición natural básica y la posición por fisiología, ¿no? Que nos toca. Entonces, lo que os decía, ¿no? Paladar ancho, si yo tengo un paladar ancho, lo que hay arriba del paladar, el suelo del paladar o el techo del paladar es el tabique nasal. Entonces no había problemas, tabiques nasales rectos. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día llegan las papillas. A partir de la revolución industrial llegaron las papillas. Se da papillas al niño. ¿Y qué pasa? Pues como entendéis, ¿no? Cuando yo doy papilla al niño, el niño está sentado, el niño va comiendo y no está dormido. Y la lengua no está en el paladar enganchada porque ha succionado algo. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que la lengua la madre después lo mece, lo pone a dormir, pero el niño se queda dormido con la boca abierta, porque no ha claro. tenido esa presión negativa Hostia, de la lengua. qué movida. ¿Y qué pasa? Que si yo tengo la lengua abajo, el niño descubre que en lugar de estar la lengua arriba, está abajo, y descubre este agujero de aquí, que está entrando aire, me entra mucho más aire por la boca. Claro, ¿Y ahí qué pasa? Que si me entra aire por la boca, la lengua abajo, cuando este niño crece, lo que decíamos antes, como no hay presión negativa, el paladar se va haciendo estrecho, crece hacia arriba, no hacia lo ancho, que es como claro, debería ser. claro, Cuando me crece el paladar hacia arriba, tengo una arcada estrecha, apiñamiento dental, clases claro, 2. claro, ¿Y qué pasa? ¿Qué había en el techo del paladar? Había el tabique nasal. Pero ¿qué pasa? Que el tabique nasal, como no puede crecer recto porque no hay espacio, porque el se cráneo está desvía. arriba, entonces el tabique nasal hace así y se dobla. Por tanto, yo veo muchísima, yo solo veo una radiografía del paciente, yo ya sé si respira por la boca o por la nariz. ¿Por qué? Claro, Porque se ve un tabique nasal, lo vemos en las radiografías, se ve un tabique nasal desviado, que tiene mucha más entrada por un lado que de otro. claro. Eh, y esto aparte, ¿qué pasa? Que las anginas, las típicas anginas, o los niños que se ponen enfermos en el colon, ahora os lo explicaré. Las anginas, ¿qué pasa? Cada vez hay más anginas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más papillas y cada vez hay más niños que respiran por la boca. Por tanto, cuando yo estoy durmiendo, estoy respirando por la boca, el aire me entra frío y la única defensa que yo tengo en el cuerpo son las anginas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues vamos a poner más defensas ahí. ¿Qué pasa? Las anginas cada vez están más grandes. Unas anginas que molestan, que duelen. Las anginas grandes, ¿por qué? Porque tengo más defensas, porque Claro, tengo esta cantidad de defensas aquí. Cuando yo respiro por la nariz, que quizás esto lo había tenido que decir antes, cuando yo respiro por la nariz, dentro de las fosas nasales tenemos un epitelio que cuando pasa el aire por aquí y mueve ese epitelio,
desprende óxido nítrico. El óxido nítrico, que lo decíamos antes, Ujú. aparte de ser vasodilatador, es un agente que también nos mata muchísimas bacterias. Por tanto, cuando yo estoy respirando por la nariz, cuando soy un niño o cuando soy mayor, muchas bacterias, muchos resfriados, me los estoy cargando, dejo de ponerme enfermo y las anginas las tengo bien. Esos niños que siempre se ponen enfermos en la guardería, seguramente están respirando por la boca, porque no es eficaz respirar por la boca. Y a partir de ahí vienen muchas cosas, hipertensiones, falta o sea, no duermo bien porque los niños que respiran por la boca o la gente que respira por la boca ronca, hace microapneas del sueño, es así, sobre todo apneas del sueño, acaban con un CPAP enganchado en la nariz. Eh, bueno, es espectacular el tema de la respiración. Y mira, sí, hostia, ¿cómo podemos solucionarlo? Es difícil solucionarlo. Hay muchos logopedas que se encargan de esto, hay dentistas que se encargan de esto. Informaros en vuestro, ahí cerca donde estéis, a ver quién os podría ayudar con esto. Porque realmente, ¿y cómo sé si respiro por la boca o por la nariz? Si tú cuando te levantas tienes la boca seca, seguramente estás respirando por la boca. Si Eso, cuando te levantas tienes sed, lo mismo. claro, Hay muchos ejemplos. Si tienes muchas caries, si desde pequeño tenías muchas caries, seguramente estás respirando por la boca, porque la primera causa de caries no es el azúcar, es la respiración bucal. ¿Por qué? Porque acidificamos el medio. Si yo pensar que el esmalte es como un cristal, si yo cojo un cristal y cojo zumo de limón y lo tiro a un cristal, cuando pase al cabo del rato por ese cristal que he tirado zumo de limón estará mate, no porque esté sucio, sino porque está erosionado. Entonces, claro. si esa erosión le sumo la comida, cuando yo como, se me queda, ¿dónde se va a quedar más fácil las bacterias o la placa dental? ¿En un sitio que es liso y fino o en un sitio que está erosionado? Evidentemente, en el que Claro. está erosionado. Por tanto, me voy a coger con más facilidad, la placa dental se va a coger en ese diente con más facilidad y la caries va a empezar con más facilidad ahí. Yo he visto muchísimos casos de niños o de mayores que me vienen de 90 años, de 80 años, sin ninguna caries o con una o dos caries, simplemente. Hostia, ¿tú te cepillas mucho los dientes? No, Normal, no sé qué. Y después te vienen niños o te vienen gente de 20 años llenos de caries. ¿Qué está pasando ahí? Si claro, también te cepillas bien. ¿Que comes muchos azúcares? No, normal. Estás respirando por la nariz. claro, Y esto no nos estamos fijando en esto. claro. Me acaba de explotar la cabeza a nivel, Sí, al final, increíble. esto solo demuestra que dentro de... Iván también, que Sí, lo tenemos por ahí, que Iván, Iván acaba de hacer. al compañero también, es como me está escribiendo a mí, ¿no? Claro, mucha gente en casa estará diciendo, por eso me pasa, claro. Y esto yo lo voy a entrelazar, que nosotros además siempre lo tenemos en cuenta dentro de las anamnesis, cuando preguntamos a pacientes, es cómo ha sido tu parto y cómo ha sido el posparto, Mm. porque todo lo que pase, ya no solo en fase embriológica, desarrollo, tal, sino luego en el nacimiento, sea, por ejemplo, simplemente que haya un sufrimiento uterino o durante el parto, ya supone muchas alteraciones posteriores que están ahí para toda la vida. Igual que si se corta, bueno, si es por necesidad, porque la mamá no puede dar el pecho, por lo que Mm. sea, causa biológica X, ¿vale? Para que muchas chicas no se sientan culpables, es que esto cambia todo el Mm. predominio, por ejemplo, de la conformación del bebé de años, décadas posteriores simplemente por este hecho. Como dice Gerard, por ejemplo, nosotros desde nuestra forma de trabajo lo concebimos, lo trabajamos y se mejora el posicionamiento de la lengua. Muchas veces esto también genera muchas tensiones y presiones tanto a nivel no solo de las suturas, sino luego también tensiones meningias que hacen que la persona esté siempre retraída y que retraiga más la Mm. lengua. Mm. Entonces, todo esto se puede mejorar muchísimo, de verdad, pero os pedimos por favor que si estáis viendo el impacto, que si todavía no os habéis dado cuenta del impacto de la boca y como comentaba, del tema respiratorio, pues empecemos y si no, haremos más podcast y hablaremos más de ello, porque está claro que si os ha reventado como a nosotros la cabeza, a mí no me sorprende, porque siempre os digo que lo que pasa en primera fase de vida va a determinar todo lo que somos posteriormente, pero a partir de ahí, bueno, que vayamos viendo esa relación. Y ahora un poco pasando, dentro de que hemos hablado de todo este background de la boca, ¿qué te llevó a elegir tu profesión? ¿Por qué te empezaste a preocupar o qué te hizo decir, oye, pues parece que voy a ser odontólogo? Pues como yo digo, a mí me mintieron muchísimo porque cuando yo me saqué fisioterapia me dijeron, los fisioterapeutas sois los nuevos odontólogos. Y digo, ¿dónde y cuándo? Porque eso ha sido, yo nunca, o sea, aparte de que no cuesta lo mismo una cosa que la otra, ya para empezar, pero a ti te dijeron también lo de, coño, odontólogo se ve muy bien y por eso elegiste tu profesión. No, yo he elegido odontología porque, bueno, yo vengo de una familia bueno, de odontólogos. Mi padre era protésico, mi madre Ujú. fue higienista y tenían una clínica en Tarragona. Pero yo realmente elegí odontología. Yo era protésico dental, trabajaba con mi padre.
Pero elegí odontología porque pusieron una clínica dental en Andorra. Yo en ese momento, bueno, he competido mucho, me gusta mucho la montaña. Y dije, ostras, 5 años en Andorra. Y, y me fui para Andorra a estudiar Qué bueno. odontología. Luego cerraron la universidad y acabé en Barcelona, en la UIC. Ajá. Pero y realmente lo mío no era nada, ¿cómo se llama ahora esto? A ver, corta ahí. Vocacional. Vocacional. No era nada vocacional. eh, yo era como, bueno, es lo fácil, es lo que hace mi Sí, familia. lo tengo Después, visto, ¿no? sí, y realmente yo estudié odontología sin ningún tipo de, no sé, es lo que toca. Pero Qué bueno. después, cuando me metí en odontología, cuando empecé a que me interesara la odontología, ¿y por qué me interesó a mí? Porque hice muchos errores. Y cuando hice tantos errores, dije, yo o esto lo estudio o me salgo de la odontología. Y empecé a estudiar y me empezó a gustar estudiar. Y a partir de ahí me empecé a formar, a formar, a formar. Y ahora me encanta, es mi pasión realmente la odontología y más lo ato con la odontología del deporte, que es mi otra pasión, lo tengo unido y es que no puedo pedir para mí, no puedo pedir una cosa mejor porque es que estoy haciendo lo que me gusta ahora Qué mismo. bueno, qué Sí. bueno. Y precisamente hablando, y además a nosotros en DEO, lo que siempre planteamos es que más allá de tu éxito profesional y tu gran labor diaria, porque además, insisto, sí, que te sigan en redes sociales porque se aprende a diario gracias a todos los tips y a todos los posts que haces, eh, pero más allá, creo que el ser humano siempre aprende no solo por esas grandes victorias que todos tenemos. A mí me gusta una frase mucho que dice que las grandes victorias siempre están en silencio, o sea, pasan delante nuestra y no nos damos cuenta. Mm, Y lo que pasa es que solo celebramos o esperamos las grandes trompetas Mm. y los vítores, ¿no? sí, sí. Pero queremos conocer al Gerard que ha aprendido precisamente de esos errores. Entonces, ya no en lo profesional, sino en lo personal, os pedimos a todos los entrevistados que venís, a todos los invitados, que nos transmitáis algo que tú cuando, aparte de la respiración, que ya lo sé y lo sabemos, la importancia, algo que te ha cambiado el shock de tu visión en vida, ¿no? Que Sí. hayas dicho, oye, mira, cometí ciertos errores, no tienes que escribirlos, Ujú. pero esto me ha dado este aprendizaje que a mí me gustaría recibir porque sé que me ahorrarás años de vida y creo que como la vida es tan concreta, tan precisa y tan finita, todo lo que, por eso intentamos siempre en los podcasts, dar, ¡boom! Ujú. Hostia, a lo mejor puede que para la persona que nos esté viendo sea una tontería, pero creo que para todos va a ser Sí. vital el conocerlo. Mira, yo trabajaba en Islandia y a los Ujú. 3 meses de trabajar en Islandia me echan del trabajo de una clínica que yo iba ahí. Se ve que no, bueno, me costó integrarme en el sistema islandés un poco y del día a la noche me echan de ahí cuando yo me lo había vendido todo en España para irme a vivir a Reykjavik con mi familia, Wow. y me echaron a los 3 meses. eh, y ahí vi una conexión muy clara entre emoción y dolor, porque a mí se me vino un poco el mundo encima, me quedo sin trabajo, mi padre se había muerto hacía un año, yo no lo exteriorizaba mucho y se fue como todo, se me fue metiendo dentro, dentro, dentro. Y en un viaje que hago a los 3 o 4 meses de que me echaran de ahí de Reykjavik, ya después ya tuve otro trabajo, me fui a Tarragona con mi familia y fue al relajarme quizás o algo así, me empezó a entrar un dolor en el estómago, pero un dolor brutal, un dolor que me dejaba tirado en el suelo, Wow. y incapacitante totalmente. Me llevaron a urgencias, en urgencias me hicieron análisis de sangre, de todo. No tienes nada. ¿Cómo no voy a tener nada? A mí me duele el estómago que me muero. Eh, por la tarde me dieron el alta, el día siguiente vuelvo a entrar otra vez a urgencias con el mismo dolor, reventado, tirado por el suelo, me tenían que ayudar entre dos a andar porque es que no podía. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Al quinto día me hacen una gastroscopia porque vamos a ver que no tengas nada aquí dentro. Claro, No tenía nada, nada. Los médicos no sabían qué tenía y yo me moría de dolor. qué ¿Qué me bárbaro. está pasando? El sexto día entro otra vez a urgencias, yo ya estaba desesperado. ¿Qué me está pasando? Yo me pensaba que tenía ya lo peor, ¿no? No sé. Y, y cuando estaba haciendo cola en urgencias, tirado en el suelo como una rata, mi cuñado me envía un mensaje y me dice, Gerard, ¿no será que estás nervioso? Y Mm. digo, nervioso yo soy un tío que yo soy bastante tranquilo. Y en ese momento yo me pongo a respirar por la nariz, un poco más como respiraciones más tranquilas, más tranquilas, más tranquilas, y el dolor empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y hostia, ¿qué está pasando aquí? Eh, 2 días después nos regresamos a Islandia, incluso hice bajar a mi mujer y a mi hija, porque digo, no sé, que vengan a despedirse de mí, ¿no? Eh, 2 días después me voy a Islandia y ahí empecé a buscar podcasts de mindfulness, de cosas así. Y en Islandia, en Reykjavik, hay muchas piscinas con agua caliente, sitios Ajá, donde ajá. relajarte, y ahí todas las tardes iba a la piscina, y el dolor se fue para siempre. Y ahí entendí la relación que hay entre lo emocional
y lo después lo somático, ¿no? Que podemos somatizarlo. Hay gente que se le cae el pelo a clapas, hay gente que le salen manchas en la piel. Pues a mí me dio por un dolor, es que no os lo exagero, era un dolor incapacitante. Y esto todo venía emocionalmente de mi background, Linkado. y hasta que no empecé a solucionar temas, no lo vi. Antes no, yo no sabía esto que cuando te deja una pareja, que te duele el corazón, ¿no? Que dicen, es verdad, ¿no? Sí. Pues cuando tienes una carga emocional muy alta encima y no lo sacas o no lo exteriorizas, hostia, pues a mí me jodió una semana de mi vida, pero bien jodida, ¿eh? ¿Y Eh, eso crees que te afectó? O sea, ¿qué aprendiste de eso? Aprendí que hay una relación estrechísima entre lo emocional y lo visceral, o lo que podemos notar o sea, el dolor percibido qué bueno. total. Yo antes esta relación nunca la había prestado atención o nunca la había así. Y entiendo que hacia tus pacientes, a partir de ahí Claro, también claro. un cambio, ¿no? Sí, sí, total, total. Las cosas que pregunto a mis pacientes ha cambiado bastante, sobre todo los pacientes de estrés. Me gusta manejar pacientes con estrés, pues ahí la relación está así. Hay gente que bruxa, hay gente que lo exterioriza, entre comillas, bruxando. Ando, Hay gente, pues a mí me dio por el estómago, pero hay gente que le da por otras cosas. Hay gente, pues, qué no bueno, sé, mil qué bueno. cosas. Esto solo pone de manifiesto lo que ya mucha investigación habla de hasta qué punto no solo estamos desconectados con el medio, sino con nuestras propias emociones. Mm, Y cómo estas emociones no solo median en todo lo que nos pasa, ya no solo en el diario, sino en qué nos pasaba cuando, que se llaman huellas neurológicas, desde que somos niños, el impacto de una huella neurológica siendo niño ya nos arraiga y luego cuando tenemos un segundo o tercer impacto más fuerte, que lo hablamos con Ismael, con el boxeador, Ujú. que le preguntamos, ¿por qué no es al 1, al 2, al 15? Digo, ¿tú notas algo? Dice, no, cuando ya está el cuerpo caliente, tú no notas, lo notas luego. No, pues esto es un poco igual, la huella neurológica no va a aparecer con el primer impacto, a lo mejor toda esa situación concatenada no fue, pero fíjate cómo a los días apareció. mm, Os decimos, y un consejo que yo, si me permitís, quiero mandarle a toda la gente que nos vea, estamos muy desconectados con el medio y qué significa esto, también con nuestro propio cuerpo. El soma sensorial, para nosotros es una de las bases de nuestro trabajo, no solo conecta áreas del cerebro, sino que muestra expresiones como, en este caso, ayerar, pues todo lo que es boca al estómago, cortar respiración, espasmo, diafragma, al final hay pues esa sensación hiperdolorosísima que puede llegar a generar, fijaros, un supuesto dolor de estómago mm. y que luego no fue nada. Pero esto solo pone otra vez de manifiesto el gran desconocimiento que hay y yo siempre le digo a las personas que sabemos por evidencia que si tú te pones música, la que te guste, me da igual, ahora yo menos Bad Bunny, lo que tú quieras, ¿vale? Pero tú te pones la música que tú quieras, la que más te guste, y no sientes nada, y no se te eriza el vello, perdón, una o varias veces, tú estás teniendo ya una desconexión sensorial. Y esto es importantísimo porque se ha visto que en áreas límbicas, áreas conectadas con la emoción, tú ya no estás conectando. Y esto ya se está relacionando con pues, no solo trastorno de atención, sino también autismo, etc, etc. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si algo tan sencillo, y a mí me pasa con pacientes, me dicen, no, a mí es que la música, la verdad que me da igual, no, yo ya veo que ya de entrada eso es un problema igual que el no respirar y que la lengua no se coloque en el paladar. Porque ya la persona te está prediciendo que va a tener una desconexión y que luego cuando le hablas de las emociones, dice, a mí me da igual. Yo he tenido pacientes sentados frente en mi consulta diciéndome que la muerte de un familiar, un padre o una madre, que no había sido tan mala, que está bien. Es imposible. Otra cosa es el afrontamiento activo y otra cosa es cómo todo esto se englobe dentro de, oye, ¿qué podemos hacer para estar bien? Pero si no sale, por eso a mí me ha encantado que digas, tiene que salir y tiene que expresarse, por eso siempre, siempre nos gusta mucho reflexionar sobre esto porque normalmente no se habla. Como las hemorroides, Mm, de esto no se puede hablar. No, aquí vamos a hablar porque es necesario de hasta qué punto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, las lágrimas contenidas, cuando salen de nosotros, salen en forma, no de lágrimas, es como un poco poético, pero yo lo entiendo así, es por todas las emociones que no le ponemos palabra, ni seña, ni nombre y tienen que salir en forma de ujú. lágrima. Entonces, por lo menos si tienes que llorar, llora. Pero es que hay gente que se reprime hasta llorar. El boxeador nos comentaba que se reprimía, pero que luego cuando nadie lo veía, para no mostrar esa indefensión, para no mostrar... Y esto es, como yo digo, esto mata en vida. Mm, Esto también enferma, esto también es disparador de estrés, disparador de inflamación. sí. Entonces tenemos que volver a conectarnos porque el mundo nos ha hecho que seamos invulnerables. No, yo soy el primero que me encantan los superhéroes, pero los superhéroes
también lloran, tienen una cara B, una cara A y también sufren, ¿no? Entonces creo que el caso que nos has contado tú y yo, vamos, yo creo que es bárbaro. Y bueno, para terminar de una forma, sobre todo que vuelva a conectar con esta vinculación y con algo tan importante que es todo el tema bucal, eh, si tuvieras que hacer un chequeo, por ejemplo, a Borja, y le tuvieras que decir 3 cosas en las que yo me fijaría o 5 cosas en las que me fijaría para que una persona le salte la alarma y diga, tengo que ir, ya no a lo que creo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que el azúcar es malo. Todo el mundo sabe que la boca hay que revisarla. Pero cosas que nos estemos dejando por el camino, que tú digas, esto tenerlo muy en cuenta porque os va a ayudar mucho. ¿Qué consejos le darías a Borja sobre su salud oral y, por lo tanto, Ahora cuando saca corporal? las herramientas y me empieza aquí a tocar, yo, no, por Sí. favor. Lo primero que le diría es cuál es la última vez que has ido al dentista. Creo que esto es bastante importante de saber Ujú. porque se recomienda ir al menos una vez para hacer una limpieza. Mínimo. Lo otro es, ¿tienes sensibilidad dental? Porque la sensibilidad dental nos indica 2 cosas. Una puede ser bruxismo y otra puede ser respiración oral, porque la acidez no está trabajando en contra de esta sensibilidad. ¿Y qué más? Después le daría consejos básicos para la higiene oral. Cómo cepillarse los dientes, porque la gente no se cepilla bien los dientes. Ya, este típico tema que la gente parece súper simple, pero la gente no lo Pero hace no lo bien. es. Por lo Bueno, que yo he escuchado. es igual que lo de enjuague bucal. O sea, eso ya le hemos pegado un bofetón, pero ¿puedes indicarnos Mm. cómo es la forma más adecuada? Pues mira, volvemos antes que os decía de la vida ancestral, ¿no? De ese niño que estaba aquí. Ancestralmente comíamos comida muy dura, por tanto nuestros genes están preparados para esta comida tan dura. Nuestras encías están preparadas para esto. ¿Qué pasa? Que como cada vez comemos más ultraprocesado, más blando, no nos estamos haciendo las microfisuras que se hacían esa gente del pasado Claro. en las encías. Y el problema básico de hoy en día, o el que veo más en la consulta, es que estas encías están inflamadas. ¿Por qué? Porque como estamos comiendo comida blanda, estas encías, al no microfisurarse, se están inflamando. ¿Y qué pasa? Que la gente se cepilla solamente los dientes. Si yo solamente me cepillo los dientes porque cuando me toco la encía me sangra, esto es muy. Entonces, permíteme que sangre no tiene que ser per se malo, Mm, mm. todo lo contrario, ¿no? Sí, si yo, me, Pero bueno, si yo me hago un tajo en la piel, no quiero que sangre más, pero la encía funciona de otra manera. claro. La encía tiende a la inflamación y si yo no le doy unos estímulos, que en este caso son microfisuras, ¿con qué microfisuras? Con el cepillo de dientes, ya está, no hace falta que cojas Claro. un cuchillo y te hagas Claro. un corte, ¿eh? No, no. Claro. Solamente, incluso la gente que tiene gingivitis y se pone el dedo así, está Ya haciendo está. microfisuras, está sangrando la Ya encía. está. ¿Cómo nos sacamos esa inflamación? Cepillándonos diente y encía. Súper importante, como dice el doctor Nar, que es el mejor periodoncista de aquí en España, que nos tenemos que tocar diente y encía, 2-3 milímetros de encía, siempre, porque el cepillado que no pasa por encía no sirve de nada, Qué bueno. ¿vale? Qué bueno. Y también cogemos el hilo dental y nos lo pasamos diente por diente, ¿vale? Y que toque a la encía. La encía necesita caña, porque si la encía no tiene caña, esta encía se va a inflamar y la inflamación produce todo lo que hemos hablado antes. Hostia, yo ahora ya va a ser una pregunta mía personal. Yo, por ejemplo, he llevado el Invisalign y yo tengo el retenedor detrás. Y en esa zona no, o sea, sí que es verdad que no me puedo pasar y yo me lo noto. Eso, por ejemplo, puede llegar a afectar gente que tiene retenedores a nivel de salud y rendimiento. ¿Has visto que pueda llegar a afectar negativamente por este simple hecho de, hostias, que no me... Sí que hay alternativas como el hilo este, pero a mí, por ejemplo, me es súper incómodo Sí. pasarme eso. Entonces, puede afectar eso. Puede afectar sí y no. Sí y no, no es un sí o no. Puede afectar sí y no. Yo en tu caso, lo que haría es ir una vez al dentista al año que me hiciera una limpieza dental, porque sobre todo la gente, yo también llevo retenedor, la gente que lleva retenedor hacemos masarro en la parte posterior eso de es los lo que dientes es lo que delante me y de pasa. abajo. Entonces, es más que nada intentar mantener lo más limpio posible esa zona. El hilo dental, como dices, no puede pasar. También os diré que la retención dental sobre todo está indicada en respiradores orales, porque los dientes van a tener tendencia a volver donde estaban antes. Es una propiedad que tienen los dientes que se llama recidiva. Si tú respiras por la nariz normalmente, pues quizás esta retención no te haga falta en un futuro, quizás 2-3 años sí, pero si tú respiras normalmente por la nariz, esos dientes van a quedar en mejor posición siempre. Qué bueno. Vale. Qué bueno. Pues, y aparte de que has hecho tu propia consulta, luego ya que pase por caja Te hago el bizum, amigo Borja. te hago bizum. Sobre todo, bueno, concluir la entrevista, agradecerte de corazón pues todo esto, recomendar, por supuesto, tu libro, que lo pondremos en todas las descripciones, en todos los canales, digamos, de difusión que tenemos. Muy agradecido, creo que ha sido una charla súper, súper constructiva y me gustaría simplemente que acabásemos mandando un mensaje a profesionales
no te digo cerrados, solo odontólogos de la salud, si pudieran mandar un mensaje, y luego a personas. Puede ser, no tiene por qué ser relacionado con la boca. Siempre os decimos que os traemos falsamente con vuestra profesión por delante, pero que al final en Deo lo que queremos también es dar una traza humana. Y bueno, si yo creo que dentro del profesional que hay una mejor y gran persona, pues si quieres simplemente decirle algo al profesional y algo a la persona, o ambas, pues estás en tu espacio y lo que te apetezca. Pues yo al odontólogo, que es mi campo, le diría que no te centres solamente en la boca, mira un poco el cuerpo, ¿no? Mira todo en general, porque nos va a ayudar esto en el diagnóstico y en el tratamiento muchas veces, de no solo enfocarnos en la boca, ser un poco más holísticos en este apartado. Y a las personas, bueno, nada, les diría que vivan su vida, que no hagan daño a nadie y que intenten luchar por lo que quieren, porque al final, cuando tú luchas por lo que quieres y eres pesado en eso, yo creo que al final lo consigues siempre. Qué bueno, qué bueno. Pues siempre con el cariño que nos gusta dedicaros, destinaros y, por supuesto, agradeceros el que nos estéis visualizando. Nos despedimos con nuestro sello y nuestra marca personal, Te damos el que dedito. es el dedito de Deo. Nos vemos en el próximo episodio.